Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana, vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a arrancar este programa hablando de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Xilitla. Nos lanzamos a San Luis Potosí. En este lugar no hay cines, pero improvisaron uno en la plaza principal. Ahí se proyectó por primera vez en pantalla grande un documental sobre María Félix, la Doña. El machismo es una enfermedad moral. María, la diva eterna, es un documental que retrata su vida y obra, sus amores y sus vínculos con intelectuales de la época. Una mujer que se convirtió en un mito. Lo primordial era que estuviera el documental contado a través de ella y su voz, ¿no? Entonces, lo único que teníamos eran sus entrevistas, precisamente, porque fuera de sus películas no existe material de la Doña, o sea, de María, como un detrás de cámaras o ella paseando por algún lugar. Llegamos a encontrar, pero lo más fuerte pues eran sus entrevistas, que justo tiene su personalidad muy definida. A saber quién es Doña Bárbara. Hablar de la vida de María Félix es como entrar a un laberinto, donde todos tienen algo que decir sobre ella. Y en ocasiones, los testimonios se contraponen, se exageran o hasta se inventan. Creo que eso era lo más interesante de la Doña, que no podemos saber por completo una historia o una anécdota de verdad, porque también todo estaba... La Doña creo que se cuidó bastante, ¿no? Entonces, creo que era diseccionar un personaje a partir de mitos y leyendas y anécdotas que a veces a lo mejor no sabíamos si fueran ciertas. La Doña, por ejemplo, aseguraba tener una relación cercana con Eva Perón, pero no hay registro de que esto realmente sucediera. Lo que sí es comprobable es la gran cantidad de películas que filmó, siempre interpretando el papel protagónico. Me parece hay un momento muy interesante en la película donde ella dice que cada vez que hacía una película ella tenía miedo. O le daba pavor hacer una película, o le daba pavor equivocarse. Entonces me parece que encontrar esa parte, pues es donde podemos conectar todos, ¿no? Porque pues todos tenemos miedos, o todos tenemos miedo de equivocarnos, o al fracaso, o nuestro concepto del éxito. Y creo que eso es lo más bonito de María, que rescatamos esos lados donde nos mostraba ese lado humano. Llegué yo y me paré y oí una voz que decía: esta es mi Doña Bárbara. El documental se presentó en el marco del Festival Internacional de Cine de Xilitla por primera vez en pantalla grande, pero también se puede visualizar en la plataforma de ViX. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Kokoro, Corazón de Ciudad, es una película que nos recuerda que todos sentimos distinto, pero en el mismo lugar. Este filme se presentó en el Jardín Escultórico Edward James, una locación espectacular, epicentro del surrealismo en México. Kokoro, Corazón de Ciudad, sigue distintas formas de amor. Relaciones que nacen, que cambian, que duelen y que sanan. Historias en diferentes edades y circunstancias que se entrelazan mientras sus personajes buscan sentido entre el ruido, el movimiento y los encuentros inesperados de la ciudad. Ah, sí, claro, porque en Kokoro tengo 30. Pasa eso, ¿no? Sales a la calle y te encuentras a alguien y no sabes qué pasa por su cabeza, a lo mejor está triste, a lo mejor está como súper emocionado por tal cosa, a lo mejor te lo cuentan, a lo mejor no. Entonces como que toda esa naturaleza de la ciudad, de todos los personajes que están por ahí viviendo, sintiendo cosas, era un poco como la esencia de lo que quería retratar. Kokoro es una palabra japonesa que reúne corazón, alma y sentimientos. Ese concepto guía toda la película, marcando cómo cada personaje vive y entiende el amor desde un lugar distinto. Los protagonistas, pues la verdad, todos son mis amigos. Durante pues, mis años trabajando en el medio también pues, nos hemos conectado y conocido, y cuando salió la idea fue como de, oye, la verdad es que cada personaje lo escribí pensando en cada quien. Entonces, pues cuando se los traje, ellos lo adaptaron fácilmente porque ya tenía yo como la idea más o menos de cómo ellos son, cómo actúan y qué es lo que quería como explorar con ellos. ¿Por qué la gente se casa si no se van a amar para siempre? La película nace desde la ciudad misma. Se filmó en espacios reales, casas de amigos, oficinas prestadas, calles llenas de tránsito y gente caminando. Esa mezcla de rincones cotidianos y momentos espontáneos
crea un retrato íntimo de cómo la ciudad también emociona, acompaña y a veces confronta. ¿Cambia mucho el sexo a los 40? Me gusta explorar y me gusta ver cómo reacciona la gente y qué diferentes edades hay que la ven y la aprecian desde diferentes perspectivas. Y que creo que es una película que podrías ver a una edad y te pegan unas cosas y podrías ver a otra edad y te pegan otras cosas. O en algún momento de tu vida en el mismo año, no sé, y creo que eso es lo que me gusta, que hasta yo mismo me encuentro en diferentes momentos cada vez que la vuelvo a ver y digo, yo pensaba esto y ahora pienso esto, y yo viví esto y ahora viví esto. Cócoro Corazón de Ciudad continúa su recorrido por festivales y se espera que llegue a salas el próximo año. Mientras tanto, podrían presentarse funciones especiales. Toda la información se actualizará en las redes de Benuca Films. El Festival Internacional de Cine de Xilitla puso al centro de su tercera edición la producción de café, una de las actividades económicas más importantes de la zona. Nos llevaron a conocer un productor local que nos enseñó todo el proceso, desde su cultivo hasta la molienda. La travesía del café se ha convertido en una experiencia completa para los turistas que visitan Xilitla, pues no solo ofrece un recorrido completo sobre los procesos que se desarrollan en torno de esta bebida, sino que busca crear conciencia en los consumidores sobre la importancia de comprar granos mexicanos. Mi abuelo fue el que comenzó con esta tradición. Él llegó por ahí en el año de 1827 aproximadamente. Llegó a trabajar como vaquero de una de las personas de aquí, Xilitla, y después se hizo de sus tierritas y comenzó con este proceso, ¿no? de lo que es siembra y cultivo de café. Desde ahí traemos la tradición hasta el día de hoy. Básicamente yo soy la tercera generación de caficultores. Este lugar se encuentra en La Pagua, a las orillas de Xilitla. Aquí se germinan los granos de café. Luego los brotes son plantados bajo inmensos árboles que les ofrecen sombra y humedad. Afortunadamente nosotros al momento de tener o el decidir tener nuestros cafetales bajo sombra nos ayuda mucho a que el cafetal se mantenga estable y digamos con una producción promedio, ¿no? Si bien no hay mucha agua, el café no llega a crecer tanto y a lo mejor hasta no producir tanto, pero el estar bajo sombra nos ayuda. En este sitio se produce una variedad de café conocida como marsellesa, que tiene un sabor amielado, aunque también hay arábigo y borbonés, con notas más achocolatadas. El rojo intenso es símbolo de que ya está maduro, se cosecha y luego se procede a quitarle la cáscara. Para yo poder hacer un kilo de café tostado y molido que sale al mercado, necesito cortar 7 kilos de café cereza, ¿no? Lo cual pues obviamente pues es algo digamos caro en cuanto a cuestión de trabajo y personal. Nosotros en la actualidad estamos vendiendo por la zona y eso a 350 el kilo de café, 2 primas, lavados o pergamino, ¿no? Creemos que todavía más o menos no estamos saliendo y lo digo de esta manera porque somos una empresa pequeña que estamos buscando entrar al mercado. Una vez secos y limpios, los granos se tuestan, luego se separan y finalmente se muelen para ser empaquetados y etiquetados bajo el nombre de Café Pasgar, el acrónimo que surge de unir los apellidos Pastrana y Garay. Bueno, y le recalcamos la invitación de comprar granos mexicanos de café. Nosotros regresamos en un instante. ¿Te imaginas poder modificar tus recuerdos para ser más feliz? Esto es lo que plantea el cortometraje Memoneura, protagonizado por la emblemática Susana Alexander. Memoneura es el cortometraje de la joven realizadora Isabela Conconi Aro, que formó parte de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Xilitla. Narra la historia de una mujer de la tercera edad que después de jubilarse e insatisfecha con su vida, encuentra un remedio extraño para lidiar con la soledad. Se encuentra con una empresa que se llama Memoneura, que promete implantarle recuerdos en el cerebro que ella nunca vivió. Entonces, poco a poco, ella se empieza a implantar recuerdos y se empieza a volver adicta a comprarlos y pues llega un punto en el que ya no distingue la realidad de la ficción, los recuerdos reales de los recuerdos implantados y pues la lleva a la locura. Memoneura trata un tema humano y profundo como es la soledad. La directora tomó como referencia muchos de los clásicos del cine de ciencia ficción. Empecé a checar todas las referencias. Black Mirror la verdad sí me inspiró mucho, o sea, desde que lo vi dije quiero hacer un corto que se sienta como Black Mirror pero en México y pues sí, o sea,
en lo que iba escribiendo el guión, la gente me decía, mira esta película, que siento que da las mismas vibras, mira esta película. Y acabé viendo como unas 20, 30 películas como referencia. Sin duda, desde el guión hasta el diseño de producción están muy bien logrados. Sin embargo, lo más destacable de Memo Neura es la actuación magistral de Susana Alexander, quien protagoniza este cortometraje. La pude contactar a través del conocido, y le escribí y le dije, oye, es que tengo este corto que me encantaría que protagonizaras, y me dijo de que pues mándame el guión, y le mandé el guión y me dijo que le gustó mucho y que sí le gustaría ser parte del proyecto. Y pues justo me siento muy agradecida porque pues me dice que ella no le gusta tanto la ciencia ficción, pero que esta se le hace como una propuesta muy interesante. Con la proyección de este cortometraje, el Festival Internacional de Cine de Xilitla le rindió un homenaje a Susana Alexander, quien cierra una larga y prolífica carrera como actriz, pues recientemente anunció su retiro del cine y la televisión. Mejora tus recuerdos, Memo Neura. El Jardín Escultórico Edward James no solo fue sede del Festival Internacional de Cine de Xilitla, sino que fue protagonista de esta edición. A través de 5 minidocumentales se rescata la historia y se da voz a algunas de las personas que ayudaron a construir este mundo surrealista. En el rancho se trabaja desde los 6 años, ya te mandan a trabajar. Simbrateca, la esencia de un legado, es un proyecto audiovisual que a través de 5 documentales recupera la memoria histórica del Jardín Escultórico Edward James, un lugar que parece sacado de una película. Lo que busca es comentar estas historias de vida de las personas que participaron en la construcción del jardín en el primer momento de su historia, cuando estaba aquí Edward James, y que son albañiles, carpinteros, son las personas que trabajaron la primera jardinería, que alimentaron a los venados, a los flamingos y a las boas. La idea de este hombre fue construir su propio jardín del Edén, rodeado de construcciones que recuerdan las ciudades élficas descritas por Tolkien en El Señor de los Anillos. Muchos lo tomaron como loco, pero otros se sumaron a su proyecto, que hoy es emblema de este pueblo mágico. Vamos a platicar con Felipe Vigiano, el hijo del herrero, porque cuando tú entras al jardín puedes ver puertas, lanzas, cosas increíbles de estructuras de herrería. El hijo de este personaje, Carlos Vigiano, Felipe, que de muy joven también trabajó con su padre en Obra del Jardín. Podemos encontrar entrevistas con él, pero también vamos a platicar con señores albañiles como Fausto García, como Moisés Hernández, que te cuentan sus memorias y te platican lo que sienten y lo que piensan sobre el pasado del jardín. Estos documentales son solo la primera parte de un proyecto mucho más grande. La producción audiovisual, los minidocumentales son una parte del proyecto. Este proyecto buscamos que crezca, pues queremos que vaya nutriendo la memoria oral en torno al jardín. Y esperamos para 2026 crear una nueva ronda de entrevistas con más personas, porque siguen las personas en Xilitla, pues están disponibles y podemos seguir recuperando sus memorias. La galería Simbrateca, la esencia de un legado, se puede ver en YouTube en la página oficial de Fundación Pedro y Elena. Un final diferente lleva el amor y la pérdida a un futuro tan cercano que parece real. Una historia protagonizada por Gael García Bernal que combina ciencia ficción con una emoción profundamente humana. Aprovecha estos momentos para estar bien con ella. You remember the first time we met? Un final diferente imagina un futuro cercano donde la tecnología permite reencontrarse con quienes ya no están, pero desde una mirada profundamente emocional. Una historia que mezcla ciencia ficción y drama íntimo para explorar el amor, la pérdida y la forma en que nos aferramos a la presencia de otro. It would not be a stranger. It would just be a different body. I never want to make a sci-fi movie. I started because I was trying to make a movie about the love, about the relationship between the people, and then I used the sci-fi genre like a tools to explore from a different point of view. La película crea un universo futurista que no se siente lejano. Ciudades inspiradas en rincones de todo el mundo.
avances tecnológicos que podrían ser una realidad muy pronto y hogares cálidos donde el espectador se reconoce de inmediato. Un equilibrio visual que mezcla lo cotidiano con lo extraordinario. Takes this movie, then this process, not just this movie, that the deepest level of the relation, the deepest level of the stay together is in the stay together. So it means that me and you stay together in the same room with our world, but with our body, and in this secret life of the body, that with the time they build something stronger, they build something in silence that maybe we don't know, but we feel. And it is not something that is not sex. It's just it means stay real together. El proyecto abraza una identidad global. Actores de México, Noruega, Argentina y Francia conviven en un mundo sin fronteras ni referencias geográficas claras. El resultado es una fábula moderna donde los idiomas, los rostros y los acentos construyen una historia universal. Because Gael and Renate, it is because for the same reason of the word, I understood in the beginning that I need an actor and an actress like Renate and Gael, that they are full of life, you know. Because in the beginning, if you read the script, this movie could be a sci-fi traditional movie, the same script, or the movie that you watched. And the difference stay in the way that you make the movie. Tras su paso por festivales internacionales como la Berlinale, un final diferente llega a México con una propuesta emocional y visualmente única. Y ya está disponible en cines de todo el país. Hey. Siempre hay que celebrar el talento mexicano y Gael García Bernal lo hace muy bien en esta película. Nosotros regresamos en un instante. Hay personajes que pasan a la historia por su labor social o política. Sin embargo, pocas veces podemos acercarnos a su vida desde un punto de vista más humano o personal. Louis Riel, o El cielo toca la tierra, nos permite conocer a este personaje más de cerca. Il y a plusieurs années au Montana, j'ai eu une vision. Un ange m'a dit. Louis Riel, o El cielo toca la tierra, es una coproducción México-Canadá del cineasta Matías Meyer sobre Louis Riel, un personaje clave de la historia canadiense que luchó por la defensa de los pueblos indígenas a finales del siglo XIX, cuando la modernidad arrasó con las primeras naciones. Él fue un defensor de los derechos del pueblo Métis en Canadá. El pueblo Métis es un pueblo que está conformado por colonos europeos, digamos, sangre blanca mezclada con sangre indígena, lo que nosotros conocemos como mestizos. Pero en Canadá los Métis son realmente una etnia que tiene su propia cultura, sus tradiciones, y que en cierta forma le hacían de puente cultural entre los indígenas, entre las primeras naciones y los recién llegados pues, blancos, colonos más ingleses, escoceses, franceses. Todo canadiense conoce a Louis Riel, ya que encabezó la que fue llamada Rebelión del Noroeste, que inició a principios de 1885. La Sainte Église ne vous accompagnera pas tant que vous n'aurez pas signé votre abjuration. Es el personaje del cual más se ha escrito en ese país. Sin embargo, este es apenas el segundo trabajo cinematográfico que se hace sobre su vida, y se trata de un retrato intimista. Recibe, de hecho, una especie de iluminación de Dios que le dice: Louis Riel, tú eres el profeta de los Métis y tienes que defender los derechos. Y él lo toma como misión y dedica su vida a eso. En un principio es un movimiento de resistencia pacífica, de exigir sus derechos. Y poco a poco, cuando el gobierno canadiense se hace del oído sordo, no les queda más que tomar las armas y hacen un movimiento de resistencia armado. Detrás de esta película hay una extensa investigación histórica sobre el personaje. Todas las etapas de su vida están reflejadas en documentos históricos. Sin embargo, el director analizó a profundidad los días previos a su muerte. Louis Riel fue capturado, encarcelado y condenado a la horca acusado de alta traición. El guión está basado en los escritos de Louis Riel,
Es una especie de compendio del día a día, desde el día en que lo condenan a muerte hasta el día en que lo ejecutan. Entonces, pues explorar esa dimensión espiritual del personaje a mí me pareció original y bastante fascinante. For how many years have you been aware that you possess the gift of prophecy? Louis Riel, o El cielo toca la tierra, está disponible en salas de cine como la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá y la Casa del Cine. Las funciones pueden consultarse en sus redes sociales. La Reserva es una película que le da voz a quienes nunca la han tenido. Este filme retrata la lucha por el territorio y los ecosistemas. Lamentablemente en México es uno de los países donde más se asesinan activistas ambientales. Es una reserva, no pueden estar ahí, es nuestra reserva. En las comunidades que rodean la Reserva de la Biosfera El Triunfo en Chiapas, nace La Reserva, un filme que revela la vida de quienes arriesgan todo por proteger la tierra. Dile que mañana la ayudo en todo, que descanse un poco. Una historia sobre coraje, territorio y las batallas invisibles que se libran para defender la naturaleza. Son nuestras familias. En el año 2020 estaba yo trabajando como asistente de dirección cuando leí un artículo acerca de los incendios del Amazonas y, digamos, en vista de que era un tema que me incomodaba mucho, que me dolía, pues decidí como tratar de indagar en ese tema. Y ya enfocándome más en el contexto mexicano, pues pronto aprendí que México es uno de los países donde más defensores ambientales son asesinados año con año. Y pues nada, sentí que ese era el tema que yo quería tratar de abordar desde el cine. Aún con un entorno lleno de verdes intensos, la película rompe las reglas. Se cuenta en blanco y negro. Una mirada cruda, directa y poderosa que resignifica el paisaje y nos obliga a ver lo que normalmente ignoramos. Carolina Guzmán originalmente iba a ser solamente mi acompañante a las comunidades en Chiapas donde filmamos, dado que ella es oriunda de ese lugar y ha trabajado en conservación mucho tiempo ahí. Y sin embargo, cuando la conocí y me contó la historia de su vida, rápido caí en cuenta de que ella debía ser la protagonista de la historia. Después del rodaje, la zona enfrentó episodios de violencia que marcaron a las comunidades y dejaron vidas perdidas. La reserva se convierte así en un acto de memoria, un recordatorio de la fuerza y la vulnerabilidad de quienes habitan y defienden este territorio. Las primeras proyecciones públicas fueron ahí en las comunidades. Hay que decir que la comunidad ya afortunadamente pasó este momento crítico. Digo, sigue habiendo un peligro latente, por supuesto. Y la gente pues, estaba contenta de que hubiéramos regresado, de que hubiéramos cumplido nuestra palabra y que en la medida de las posibilidades pues, nos solidarizáramos con ellos y los siguiéramos acompañando. Rodada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la película ha pasado por festivales como Telluride, Morelia y Doha, llevando la voz de estas comunidades al mundo. Y ahora llega a México a partir del 18 de diciembre en salas comerciales y circuitos culturales. Pero sepan que hay alguien que ama la justicia. El movimiento anarcopunk es uno de los que más ha permeado la contracultura en nuestro país. A través de la fotografía, Fernando García inmortalizó rostros y ahora su trabajo es motivo de un documental. Desde el basurero, desde el barrio, desde el taller mecánico, desde la escuela, los jóvenes han dicho basta. El documental Condenados a Vivir, Condenados a Luchar surgió de la exposición del mismo nombre del fotógrafo Fernando García, que formó parte del Museo Archivo de la Fotografía. El músico y cineasta Rodney Steve y la actriz y realizadora Micaela Lobos se interesaron por la historia detrás de estas fotografías. En este caso con Fernando fue la historia del movimiento anarcopunk de los 80s. Yo no soy de México, no viví ese momento yo aquí en México, entonces me fascinó mucho todo lo que me platicaba Fernando. Y luego las fotos y la exposición de fotos, tú si lo hubieses visto, lo que te llega de ese material fotográfico. A mí me gustó mucho la manera en que Fernando narraba, por ejemplo, ¿no? Esa fuerza de decir las cosas, esa pasión por lo que quería contar a través de las fotos y a través de lo que él vivió. Entonces, creo que le da una violencia artística a lo que quieres contar. Siempre se van primero los guerreros.
Condenados a vivir, condenados a luchar, se gestó dentro del movimiento anarcopunk de los años 80 y es un retrato desde la perspectiva de alguien dentro del movimiento que buscaba ir en contra de la perspectiva que los medios tenían sobre los jóvenes en el momento. Y se empezó a hacer esta tendencia de victimización o revictimización a una juventud que no tenía cómo dar cauce a sus inquietudes. Y de alguna manera tenía un familiar que era fotógrafo aficionado y tomé prestada la cámara y decidí que yo iba a dar mi versión de los hechos. El mediometraje nos introduce en la época y los ideales de este movimiento, no solo a través de la imagen, sino de recorridos por la ciudad, la narración desde la perspectiva de Fernando y la música de la época. El 24 de diciembre, para hacer una gran fiesta punk de lo que llamábamos el PND. El punk no ha muerto. Quiero mencionar también que además pues Rodney es un gran músico también y su intervención con la participación del grupo de hard rock punk Los Agónicos también le pone un sello muy especial a esa intervención y ese manejo que tan magistralmente da Rodney. Condenados a vivir, condenados a luchar se transmitirá por el 22.2 MX Nuestro Cine este 21 de diciembre a las 21:30 horas. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y que pueden ver el programa en YouTube en la cuenta oficial de Canal 22. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.